Hola, bienvenidos a Descodificando la Noticia. Mi nombre es Rosa María Cortés y el día de hoy les voy a presentar un proyecto que, bueno, ya tenía un par de meses ahí la idea, pero no lo había podido concretizar. Entonces, hoy precisamente ya está aterrizando y el objetivo es invitarlos a ver los sucesos a nivel nacional y a nivel mundial desde otra perspectiva, obviamente tomando el té, haciéndolo más ligero. Y bueno, muchos nos hemos preguntado qué pasa a nivel mundial, qué pasa, por qué estamos en esta situación, pero algo que podemos observar desde la perspectiva de la lógica global convergente es que la realidad es respuesta. Y la realidad nos está mostrando que necesitamos tener capacidad de respuesta, pero capacidad de respuesta innovadora, creativa, que nos permita salir de este modelo que se ha estado repitiendo a través de miles de años. Y para ello es necesario que rompamos con muchos paradigmas, que asumamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en lo que se está viviendo a diario, porque puedo pensar que yo no tengo nada que ver con lo que sucede al otro lado del mundo. Sin embargo, hoy en día sabemos que todo está vinculado, todo está relacionado, todo está conectado, y entonces sí tenemos responsabilidad en lo que pasa en el día a día. ¿Sí? Entonces no es para sentirnos culpables, simplemente es para hacer esa pequeña introspección y ver qué me muestra la realidad que no estaba viendo y de qué manera lo puedo corregir. Porque la realidad nos muestra, o la realidad mundial hoy en día nos muestra en pantalla gigante todos esos errores que se han venido repitiendo y que es necesario corregir, porque en este momento ya ese modelo ya no es funcional. Entonces paso a presentarles este proyecto y iré haciendo varios videos en donde vaya detallando más todas estas herramientas lógicas que he estado aplicando en mi vida cotidiana y que me han ido mostrando todos estos errores, me han ido mostrando la parte inhumana, esa parte que está en mi inconsciente y que no había visto, pero que ahora puedo tomar conciencia de ella, puedo asumir la responsabilidad, puedo acogerla porque no la había visto, entonces ahora la veo y asumo que es parte de mí, la acepto, y también tengo la elección de corregirla, de transmutarla, de trascender mi forma de percibir el mundo. ¿Sí? Entonces procedamos con esto y gracias por estar aquí. De entrada es ver los códigos que existen en el universo, porque si nosotros los vemos, los conocemos, bueno, podemos comprenderlo. Y entonces al comprender toda esa estructura o toda esa trama, bueno, podemos salir del drama. Para esto se han ido desarrollando herramientas lógicas, como estos 10 planos, que son los sistemas de referencias de la existencia, ¿sí? También contamos con el abecedario lógico que todos utilizamos a diario para comunicarnos, y la letra, que es la parte más concreta, tiene una parte abstracta que es el número, que es la frecuencia, y que al combinar esas letras y formar palabras nos está mostrando la parte abstracta de esa palabra o de ese concepto. Tenemos el calendario lógico, que nos brinda un potencial también concreto, que es lo que vemos a diario, pero también tiene otro potencial abstracto que viene en su frecuencia. Y estas frecuencias están presentes en el día, en el mes y en el año. Ya también lo iremos desarrollando. Otra herramienta lógica son los códigos telefónicos, que nos utilizamos a diario para comunicarnos a nivel mundial, pero que también nos está mostrando la frecuencia del país y cómo afecta o la función que tiene a nivel global. Es muy interesante
porque entonces podemos comprender qué está pasando en el mundo y qué nos está mostrando a través de sus frecuencias, ¿sí? Cómo actúa cada país y qué rol tiene. Y también es poder ver la estructura de esta identidad social que se ha ido gestando a través de 4 errores de percepción y que estos errores de percepción se fueron desarrollando a través de la evolución, desde el origen de la existencia hasta aquí y ahora, y que han sido nuestro techo, ¿verdad? Estos 4 errores, el primero es el de supervivencia, el segundo es el de protección, el tercero es el de comparación y competencia, y el cuarto es la sustitución del faltante. Así le hemos llamado, vamos a explicar más adelante por qué. Pero este es el techo y nos hemos mantenido dando vueltas y vueltas y vueltas en estos 4 marcadores y no los hemos podido trascender. Hoy la realidad nos muestra que es necesario trascender ese modelo porque ya no es funcional. Y lo vemos en todo lo que está mostrándonos o todos los sucesos que se están dando a nivel mundial. Hay mucho conflicto. Pero es muy interesante porque ese conflicto nos muestra perfectamente en pantalla gigante estos 4 errores de percepción y que si los podemos ver, los podemos desmantelar. Entonces la parte más interesante es esta. Esa estructura, bueno, pues se repite y se repite y se repite porque se ha generado este patrón, este condicionamiento. Entonces aquí en estas 4 imágenes podemos ver que esos patrones es, bueno, siempre hay alguien arriba con todo el poder de decidir sobre los de abajo, ¿verdad? Antes eran los faraones, después fueron los emperadores, después fueron los reyes, ahora son los gobernantes, etcétera. Pero siempre hay alguien arriba sostenido por una minoría que es quien tiene el poder después de ese rey, faraón, monarca, etcétera, que decide por todos los demás, ¿sí? Y todos los de abajo, que somos la gente común y corriente, permitimos que esa minoría dirija o elija cómo debemos de vivir y obviamente pues quien controla más arriba o quien da la cara es ese rey, es ese monarca, es ese faraón. Pero siempre hay un intermediario entre ese monarca, ese gobernante, ese egipcio y ese faraón o ese emperador, siempre hay un intermediario que es el que sirve de puente para la comunicación entre la gente común y quien representa o quien tiene el poder absoluto y que representa a ese país, ¿sí? O a esa cultura o a esa civilización. Entonces es muy interesante poderlo ver porque hoy en día la situación nos está invitando a que la gente común se implique, asuma la responsabilidad, asuma esa legitimidad que ha perdido al permitir dejar todo en manos de un intermediario, de un tercero. ¿Por qué? Porque ha sido más cómodo, porque nos permite echarle la culpa a alguien más si las cosas no salen bien, nos evita cometer errores y lo más importante, no asumimos riesgos. Entonces, bueno, pues estamos más tranquilitos, ¿verdad? Y que otros sean los que lo hagan y entonces pues ya tenemos a quien echarle la culpa o a quien exigirle. Pero la parte más importante desde esta perspectiva es que nosotros podamos asumir esa responsabilidad y podamos implicarnos, ¿sí? Podamos también cometer errores, asumir riesgos y cuando todos podamos hacerlo, entonces las cosas van a cambiar completamente porque ya no solo vamos a exigir, sino también nos vamos a involucrar. Entonces, esta es la invitación de esta perspectiva de la lógica global convergente. Y bueno, aquí tenemos más a detalle los 10 planos, ¿verdad? Que nos muestra la parte o los planos concretos, que es los que vemos, que son estos 4 marcadores,
Pero también hay otros planos abstractos, ¿verdad? Que no hemos visto o no habíamos tomado conciencia de su existencia, pero que ahí han estado desde que este universo o esta versión de universo se generó. Entonces, la parte importante es poder ver estos 10 planos de la existencia, conocemos las reglas del juego y entonces sabemos que todo ha tenido un propósito previo porque nos ha llevado a evolucionar. Todo en el universo tiene una función y tiene un proceso evolutivo, ¿sí? Entonces es momento de verlo y asumir la parte que... Bueno, ahora les voy a hablar de la estructura del inconsciente biológico. Sí, y este inconsciente biológico se ha ido desarrollando hace unos 4.000 millones de años que se estima se originó la vida en la Tierra. En esta imagen podemos ver que provenimos de seres muy simples que se fueron adaptando al medio y se fueron diversificando hasta dar origen a el ser humano. Es muy interesante porque podemos ver que estos 4 errores de percepción se han ido desarrollando a través de miles de años y una de las características de esto pues ha sido el conflicto. Entonces es importante que los tengamos muy presentes, que el primero es el de supervivencia, el segundo es el de protección, el tercero es el de comparación y competencia y el cuarto es sustitución del faltante. Pero bueno, vamos a ver cómo se fueron desarrollando estos 4 errores de percepción. Este conocimiento lo tenemos gracias al aporte de un médico alemán, que es el Dr. Hammer, que desarrolló la nueva medicina germánica, en donde él descubrió que todas las enfermedades tienen un origen de un conflicto de percepción. Y también quien quiera saber más al respecto también puede buscar información sobre la biodescodificación, que también ya tiene un enfoque terapéutico, pero que bueno, también toma en cuenta estos 4 marcadores. Entonces ahí la hipótesis es que, y que se ha ido corroborando, que las enfermedades son una metáfora de las necesidades físicas y emocionales que tiene nuestro cuerpo, y que cuando hay un error de percepción y no se encuentra una solución exterior a una necesidad, pues va a haber una solución interior. Y es ahí cuando va a aparecer el síntoma o la enfermedad. Pero para la perspectiva de la lógica global convergente, la gran aportación de poder ser conscientes de estos 4 marcadores es que nos ha ayudado a ver cómo está estructurado o codificado nuestro cerebro. Sí, entonces a raíz de eso, bueno, se nos amplía una gran perspectiva. La parte interesante de esto es que cuando un óvulo y un espermatozoide se unen para dar origen a un nuevo ser, ya vienen con información de sus ancestros. Esa información ya viene codificada ahí y entonces se van a unir esas 2 informaciones heredadas por los ancestros para dar origen a un nuevo ser. Entonces toda esa información ya está en el inconsciente. Entonces vamos a ver aquí lo interesante de todo esto, porque después de que se unen ese óvulo y el espermatozoide, durante los primeros 17 días de ese periodo embrionario, pues se van a desarrollar esas 3 capas embrionarias, a partir de las cuales se van a originar todos los órganos y tejidos que forman este cuerpo, que es muy, muy concreto, ¿sí? Entonces, la primera capa es el endodermo y, bueno, está controlado, regido por lo que es el cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y esta capa embrionaria va a dar origen a todos los órganos que están relacionados precisamente con la supervivencia, como pues el cerebro, el corazón, el pulmón. Entonces
¿Cuál es el objetivo de estos órganos? Mantener vivo a ese nuevo ser, cubriendo sus necesidades básicas. Después viene el mesodermo, que de ahí se van a originar lo que es la protección y la comparación y la competencia. En la parte de la protección, bueno, vamos a ver que ahí se van a desarrollar todos los órganos que van a cubrir a otros órganos, los van a proteger, como la dermis, las glándulas, las meninges. Y después en el tercer marcador vamos a ver que se van a desarrollar todos los órganos que tienen que ver con el movimiento, ¿sí? Con que una persona se pueda mover. Y bueno, pues ahí vamos a ver que encontramos al sistema óseo, a los tendones, a los ligamentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces están relacionados con que ese ser vaya preparando, esté listo para adaptarse al medio al cual se va a enfrentar. ¿Sí? Y es muy interesante porque nos permite tomar conciencia de esto y antes no lo sabíamos. Y bueno, la parte más interesante y la parte más compleja y evolucionada de nuestro cerebro es la corteza cerebral, que bueno, ahí tiene su origen del endodermo. Entonces ahí vamos a ver que se va a desarrollar todos los órganos que son mucho más complejos y que tienen que ver mucho con la parte de la comunicación y cómo nos vamos a adaptar al medio externo. Por ejemplo, ahí está la boca, la córnea, la retina, el oído interno, etcétera, etcétera. La faringe, la garganta, bueno, son órganos que se desarrollan ahí que van a dar origen a que este nuevo ser se pueda comunicar con su entorno externo. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos desde la parte biológica. Pero si nosotros nos vamos también a ver qué conflictos están ahí, pues vamos a ver que desde la parte de la supervivencia es que todos los seres humanos necesitamos cubrir esas necesidades básicas. Entonces para eso buscamos tener un trabajo o tener que nos dé ingresos y que nos permita cubrir con todas esas necesidades básicas, como es pues la alimentación, tener un lugar donde vivir para protegernos del medio ambiente, ¿sí? Estar en esa parte seguro, podernos reproducir. Bueno, en la parte de protección, pues vamos a ver que está relacionada, ya que nos sentimos cubiertas esas necesidades básicas. Bueno, pues ahora viene la otra parte, proteger a ese lugar donde vivimos, proteger a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, proteger ese territorio que sentimos es nuestro, que es una extensión de nosotros mismos, nuestro auto, ¿verdad? Después viene la parte de la comparación y la competencia. Aquí es muy importante porque la mayoría de los seres vivos constantemente estamos compitiendo por ser el hijo predilecto, compitiendo por ser el mejor en el salón de clases, compitiendo por ser el mejor profesionista, ¿sí? Entonces eso nos lleva a estar en constante comparación y competencia, porque quiero ser mejor que el otro. También lo vemos muchísimo en los deportes. ¿Sí? Siempre estamos compitiendo en ser el mejor, en ganar más medallas. Entonces, todo esto que nos da, pues nos hace sentir seguros, ¿sí? Nos hace creer que mantenemos un estatus, nos hace desarrollar nuestra autoestima. Entonces, bueno, viendo esto de manera objetiva, pues nos va dando todo esto. El cuarto marcador, que es la sustitución del faltante,
si lo vemos desde esta parte, es ahí donde se van a ir formando pues todas nuestras creencias, todos nuestros valores, todos nuestros prejuicios, la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de tener poder, la necesidad de pertenecer. Siempre nos está llevando a vivir en referencia externa, ¿sí? Y entonces buscamos siempre esa aceptación del otro. Y pues vamos viviendo en referencia externa, y entonces perdemos esa comunicación con nuestro ser interno. Vamos perdiendo esa autorreferencia, porque a veces queremos hacer cosas, pero como son mal vistas, bueno, pues entonces no las hacemos. O queremos estudiar algo, pero si nuestros padres nos dicen que eso no nos va a ayudar a ganar dinero, etcétera, etcétera, bueno, entonces decimos, bueno, quizá tengan razón, y nos vamos por lo que nos sugieren los demás. Entonces, esa referencia externa es darle poder a ese de afuera para que elija o me diga cómo debo vivir mi vida. Y eso, ¿qué genera? Genera mucha frustración, a veces mucho enojo, mucho resentimiento, que está ahí y que no nos atrevemos a decir. Entonces, esta parte importante es la que tenemos que ver. Es ese inconsciente que muchas veces no lo vemos. No lo vemos porque nuestra mente siempre está dando vueltas en lo mismo, pero nunca se pregunta para qué está cometiendo esos errores, o por qué permite o para qué permite que los demás controlen su vida. ¿Sí? Entonces, desde esa parte es la invitación a ver esto desde la perspectiva de la lógica global convergente. Y bueno, estos son los planos, o que le llamamos nosotros en el sistema de referencia los planos concretos. ¿Sí? Entonces ahora sí ya tenemos claro a qué se refiere el instinto de supervivencia, el instinto de protección, el instinto de comparación y competencia, y lo que es la sustitución del faltante, que son estos 4 marcadores. En otro video voy a hablar de los planos abstractos, ¿sí? Para que no hacer tan largo este video, pero la invitación es que ya teniendo claros estos 4 marcadores, nosotros podamos dar el siguiente paso. Podemos observar con ojos lógicos, desde esta toma de conciencia de que estamos condicionados por esos 4 errores de percepción, que podamos ver cómo esos eventos externos que estamos viviendo a nivel mundial nos están mostrando en pantalla gigante dónde estamos. Todo esto que estoy mostrando tiene su margen de error, como todo, porque no tengo la verdad absoluta, pero es una invitación a mirar los eventos desde otra perspectiva. Y aquí hice un pequeño ejercicio, porque, por ejemplo, el evento que vivimos a final de año, el 29 de diciembre del 2016, ¿sí? Que fue el famoso gasolinazo, es muy interesante, porque si lo vemos desde esta perspectiva, nos va a mostrar toda esa información inconsciente, todo eso que tenemos en la parte que muchas veces no vemos o no queremos ver. Sí, y aquí hice un ejemplo muy sencillito, que es tratando de demostrarlo, que por ejemplo en la parte de supervivencia, bueno, ese gasolinazo, al incrementarse el precio en el combustible, fíjense bien, combustible, que es lo que genera movimiento, avance, dinamismo en esta sociedad. Entonces, bueno, nos generó alarma porque esto nos encarece muchas cosas. Entonces, desde la parte de la supervivencia estamos viendo que pues disminuye nuestro valor adquisitivo, y va a limitar que podamos cubrir nuestras necesidades básicas.
¿Y qué hay atrás de eso también? Pues hay miedo a no tener lo básico para poder sobrevivir, para poder seguir vivo, y también muestra una gran conciencia de escasez, ¿no? Porque ya no voy a tener mayor liquidez o mi poder adquisitivo va a disminuir. La otra, en el de protección, también es que nos sentimos atacados y preocupados. ¿Por qué atacados? Porque se está atacando en nuestro bolsillo. Y también preocupados porque, ya se resolvió esto, ya se decidió el gasolinazo, ya se decidió aumentarle el precio a la gasolina. Pero también esto nos empieza a preocupar porque decimos, ok, ya lo aceptamos, ahora ¿qué más sigue? ¿Sí? Entonces, todo esto a qué nos lleva, como nos sentimos agredidos, ¿sí? Nos sentimos amenazados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reclamar, ¿sí? Vamos a incurrir en actos de vandalismo, porque quizá se pueda ver que en algunos lugares, bueno, pues se empezó a vender el combustible y no se daba litros completos, ¿sí? También empezamos a buscar leyes que nos protejan para que esto pare, y bueno, se empiezan a generar una serie de movimientos en base a esta amenaza. También desde la parte de la comparación y la competencia, bueno, empezamos a ver y a comparar nuestros salarios y también los comparamos con los salarios y prestaciones de la clase gobernante, ¿no? Que bueno, se dan su bonito y reciben mensualmente un salario de miles de pesos, y entonces nosotros vemos que bueno, por ellos no hay problema aprobar estas leyes, pero para nosotros sí, porque no tenemos ese poder adquisitivo que ellos tienen. Entonces eso genera un gran descontento. Empezamos a comparar los precios de estos servicios o de este combustible y lo que vale en otros países, y obviamente pues eso nos genera mucho enojo, mucha frustración, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber una respuesta reactiva ante una situación. Y la sustitución del faltante es que también nos sentimos que no se nos reconoce, no hay empatía en ponerse en nuestro lugar, sino que simplemente se decide incrementar el precio, en este caso la gasolina, que fue el detonador, pero así en muchos otros servicios que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Sí, y también estamos ahora, a través de todo lo que se estuvo gestionando para enfrentar ese gasolinazo, bueno, pues la solicitud es poder ser escuchados y que se respeten nuestros derechos. Esa es la parte desde la parte percepción de estos 4 marcadores, y esa parte reactiva, ¿sí? De, me siento amenazado, me alarma esto y bueno, tengo que responder. Pero aquí la parte más interesante desde esta perspectiva y desde poder descodificar la noticia, que es poder ver esos 4 marcadores y tomar conciencia de esto, ahora también la invitación es, esta situación, ¿qué nos estará mostrando de nosotros mismos? ¿Cuáles son esos errores que yo no he visto o no había visto, pero que ahora ya puedo ver, ¿sí? Y la parte importante, o lo que yo veo desde esta perspectiva, es que hemos perdido nuestra autonomía al permitir que otros nos administren. ¿Por qué? Porque se han generado leyes que nos administran, pero ¿quién genera todo este poder económico? ¿Quiénes? Pues la gente trabajadora, ¿sí? Entonces, desde esta parte es poder ver las dos cosas. Ahora, ¿cómo voy a responder ante esto? Bueno, si me siento víctima de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, bueno, viene todo lo que hemos estado observando. Enojos, todas las marchas, que yo no digo que sean ni buenas ni malas, simplemente es una respuesta a esa situación. Pero la parte más interesante y que no hemos visto es ¿qué me está mostrando esta situación de mí mismo? Que es importante que yo vea para que pueda desmantelar esta situación, y al verla y desmantelarla ya no la valido ni la sostengo.
Y entonces, cuando yo logro trascender esto, es ahí cuando van a venir nuevas ideas para poder enfrentar esta situación, pero ya no bajo el mismo modelo que nosotros podemos ver. Si vamos a la historia, podemos ver esto, que ha habido revoluciones, que ha habido guerras y todo eso. Ok, eso ha llevado a cambios, pero también seguimos en los mismos 4 marcadores, ¿sí? Ok, ya se generó la guerra, ya todo, se invadieron territorios, se logró el cambio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no trascendemos este diseño, estos 4 marcadores. Entonces aquí la parte más interesante de poder observar estos eventos con una mirada lógica es poder tomar conciencia de qué creencias, de qué prejuicios, de qué valores han estado sosteniendo este modelo. Si yo logro ver eso, o si logramos ver eso, hay una gran desmantelación, porque entonces ya no soy víctima de las circunstancias, ¿sí? Y ahora sí puedo elegir desde una manera objetiva poder salir de la condición, ¿sí? Entonces, si yo salgo de ese condicionamiento con conciencia, ahora sí puedo elegir cómo me voy a implicar en ese proceso de cambio, pero no desde los viejos patrones de violencia, de agresión, ¿sí? Porque eso no es más que mi enojo, mi frustración manifestada. Entonces, esa es una manera de verlo. Si les resuena bien, si no, bueno, es un aporte con todo el margen de error que esto conlleva, pero otro evento a observar con ojos lógicos es Donald Trump presidente. Mañana 20 de enero, este ser humano común y corriente como nosotros ya entra en funciones de manera oficial como presidente de ese país. Y esto genera una gran incertidumbre a nivel mundial, pues no sabemos qué vaya a pasar. En México ha generado una sensación muy fuerte de sentirnos amenazados porque todavía no está en funciones y ya ha afectado a este país, quitando fuentes de empleo, y esto pues genera miedo en la gente que teme perder su trabajo si algunas empresas o corporaciones norteamericanas deciden irse del país por la presión que él está ejerciendo sobre ellas, como pasó con Ford, que decidió cancelar la construcción de una planta en San Luis Potosí. También constantemente está amenazando con que México pague el muro, ¿sí? Que delimite la frontera entre nosotros y Estados Unidos. Y también amenaza con regresar a muchos indocumentados. Sabemos que si esto sucede, pues va a generar más caos del que ya existe, porque habrá mucha gente sin empleo y bueno, eso genera pues mucho conflicto. Es interesante ver cómo estos acontecimientos se están dando cuando México se encuentra en una situación delicada porque hay una fractura entre la sociedad y los gobernantes mexicanos. Pero bueno, en realidad es respuesta, y entonces aquí la invitación es a poder observar que esta división, bueno, hay un dicho que dice divide y vencerás, y entonces si estamos divididos, pues la situación está como más ad hoc para que lo que se nos trate de imponer como que sea más fácil aceptarlo. Vamos a ver desde en el tercer marcador que constantemente se está criticando, poniendo etiquetas y desvalorizando a la mano de obra mexicana y latina, ¿verdad? Que sostiene a muchas empresas en Estados Unidos, ¿sí? Porque la mano de obra de los indocumentados, bueno, pues ha sacado adelante a muchas empresas y se les da a los indocumentados todo el trabajo que los norteamericanos pues no quieren hacer. Entonces veamos a ver qué va a pasar ahí.
en sustitución del faltante, no reconoce todo lo que este país le aporta a Estados Unidos a través del consumo que se tiene o se hace en las diferentes empresas norteamericanas que están instaladas en este país y en Latinoamérica. Entonces, ahí, bueno, pues es algo que nos invita a observar en dónde estamos, ¿no? Y esta situación es bastante interesante porque nos muestra esos errores de percepción que no habíamos visto o que no queríamos ver, porque pues siempre han estado ahí, ¿sí? Entonces esos errores para ver y corregir, algo que yo pude observar es que pues constantemente estamos viviendo amenazados, marginados, doblegados, ante nuestro vecino del norte, y no nada más México, sino muchos países latinoamericanos. Pero esta es la parte que es importante ver. Si nosotros podemos ver estos errores en nosotros mismos, asumirlos y corregirlos, bueno, será el primer paso para empezar a desarrollar una capacidad de respuesta pues más espontánea, más innovadora, y que nos lleve a resolver estas situaciones, pero ya no en referencia al pasado, porque en referencia al pasado, bueno, pues es estar en estos 4 marcadores dando vueltas y vueltas, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, es también interesante porque si nosotros mismos podemos ver que también hemos llegado a marginar o marginamos a nuestros indígenas, a la gente humilde en el país, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí como que hay una doble moral, nos sentimos ofendidos por lo que este personaje dice y hace, pero si lo vemos también, nosotros en México hemos hecho lo mismo con nuestros indígenas, ¿no? Y bueno, esto viene desde hace 500 años, toda esta situación de sentirnos amenazados, marginados y doblegados por la conquista, el cómo fuimos sometidos, y eso pues también está codificado en ese inconsciente biológico. Entonces yo creo que es el momento de poderlo trascender, poder asumir esa legitimidad que tenemos como seres humanos y también como habitantes de este planeta que nos da todo, que este planeta en realidad ha dado todas las condiciones necesarias para poder vivir de una manera abundante y próspera, ¿sí? Este planeta no necesita de nosotros para existir. Y es muy interesante que lo podamos observar. A veces pensamos que todos los eventos que se dan a nivel mundial o a nivel nacional no tienen nada que ver, pero en el universo nada está separado, todo está vinculado y nada sucede al azar. Entonces el hecho de que en este mes hayan estado sucediendo eventos tan fuertes y que no se habían visto, como el tiroteo en Playa del Carmen, el tiroteo en Cancún, el tiroteo en el Colegio de Monterrey, eso nos muestra muchísima violencia, ¿sí? Y podemos decir, yo no tengo nada que ver con esa violencia, pero si nosotros hacemos una introspección y vemos que sí estamos generando violencia, porque esa violencia inicia en nosotros mismos, ¿sí? Nosotros la iniciamos dentro de las familias y aún en nosotros mismos cuando andamos en conflicto o cuando una situación no nos gusta y somos violentos al agredir al otro, ya sea verbal o físicamente. Entonces se está sembrando una semilla de violencia que ahora se nos está mostrando en pantalla gigante, porque es poderla asumir y poderla trascender y ver qué está sosteniendo esa violencia. Quizás sea nuestra frustración por las mismas condiciones que se han estado dando, etcétera, ¿no? Eso yo lo he estado observando, aplicando esta perspectiva y ver qué pasa en mí cuando yo veo esos eventos, qué juicios de valor vienen, qué pensamientos están en ese momento y me están generando ese sentimiento a lo mejor de enojo, de coraje, etcétera, ¿no? Entonces, si yo puedo asumir esto
y puedo desmantelar esos programas a nivel inconsciente, todo eso afecta también al inconsciente colectivo y entonces poco a poco esta situación se va a ir mutando. También los eventos naturales nos están mostrando algo. Nosotros quizá podamos pensar que esto no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero efectivamente sí tiene que ver. ¿Sí? Ya más adelante cuando veamos los códigos de los países y podamos ver lo que nos muestra las palabras en su frecuencia abstracta, vamos a poder comprender más al respecto. Por el momento la invitación es ver estos 4 marcadores y poderlos asumir y ver qué está sosteniendo esta distorsión. Esa es la invitación a este proyecto de Descodificando la Noticia. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de Bueno, muchas gracias por haberme acompañado al tomar el té en Descodificando la Noticia y espero que esta información te sea de utilidad y nos ayude a ampliar la perspectiva. También hay una invitación para una reunión virtual mañana 20 de enero a las 11 de la mañana por Zoom. Y va a haber otra a las 5 de la tarde para aquellos que no puedan conectarse por la mañana, también por Zoom. Al final encontrarás la invitación con los ID de las 2 reuniones. Bueno, nos vemos pronto y espero verte en la reunión y si no, en el siguiente video. Hasta pronto.